Amén. Hechos capítulo 2, versículo, aunque vamos a leer otros textos, vamos a leer solo para iniciar, versículo 41 y 42. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu palabra y ayúdanos en esta hora. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Que Dios te bendiga. Partiendo desde el principio de que la palabra de Dios es palabra para la persona, para el individuo. Es palabra de Dios, guía, directriz para la familia. Es guía, instrucción y directriz para su iglesia. Vamos a tratar de que en esta hora cada uno de nosotros pueda dimensionar o pueda proyectar esta palabra para su vida en lo personal, para su familia, los que viven en su casa, y por supuesto para la iglesia como el grupo de hombres y mujeres que estamos reunidos alrededor de Jesús. Amén. Porque estas tres proyecciones va a tener la palabra siempre. Amén. Para mí este pasaje es muy importante, hermanos. Creo que estamos en tiempos donde el Señor quiere que vayamos al fundamento de su palabra. Siempre va a ser tiempo de ir al fundamento. No podemos dejar de darle atención al fundamento. A veces nos cuesta trabajo recordar o reafirmar, porque pensamos que hay cosas que ya tenemos muy claras, pero la realidad es que a veces se nos olvida. Entonces, con el propósito de que no se nos olvide, yo quisiera recordarte, y le pido al Señor que nos ayude a que se afirme esto que nunca debe faltar en tu vida, en tu familia y por supuesto, en la iglesia, en la congregación. Ok. El impulso del arrepentimiento que provocó la palabra dada por Pedro, el mensaje dado por Pedro, llevó a que la gente hiciera una decisión, tomara una decisión, la decisión de entregar su vida a aquel de quien estaba hablando Pedro y de quien testificó con toda fuerza y con toda guianza del Espíritu Santo que era Dios, es decir, Jesucristo. Amén. Y una vez que aquellos entregaron su vida a Jesús, es decir, 3,000 personas, como consecuencia del Espíritu que transformó la mente y los corazones por la palabra de Pedro, era necesario que esas 3,000 personas tuvieran un fundamento, tuvieran una base para todo el trabajo que vendría después, para todo el desarrollo que vendría después a la iglesia. Si nosotros nos consideramos, cada uno de nosotros nos consideramos como parte de esos 3,000, pensemos ahora, después de 2,000 años, ese mensaje de arrepentimiento se ha seguido predicando y ese mensaje de arrepentimiento nos ha alcanzado a nosotros y hemos recibido la palabra de Dios, y a causa de la palabra y del efecto que el Señor ha hecho, nosotros hemos decidido arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Jesucristo. Si eso es así, entonces tenemos que tener muy en claro cuál va a ser el fundamento de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Porque si no tenemos bien claro el fundamento, o los fundamentos, o las columnas vertebrales, entonces tarde o temprano vamos a quedar desajustados, vamos a quedar expuestos, vamos a quedar débiles. Y Dios no quiere eso para su iglesia. Sabemos que la piedra angular, el fundamento, la base sobre lo que todo se va a construir es Jesucristo. Por eso la base fue el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Sobre esa base que puso Pedro, las 3,000 personas entregaron su vida y ahora tenían que ser edificadas. Amén. Si le podemos poner un título al mensaje de hoy, ese título bien pudiera ser:
afirmando los fundamentos de la iglesia, ¿sí? Bajo el entendido, hermano, de que la piedra angular es Jesucristo y nadie puede poner una piedra distinta, nadie puede poner un fundamento distinto, ¿de acuerdo? Tristemente, hermano, la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la iglesia de hoy, vemos que camina débil o caminamos con mucha fragilidad, porque aunque a veces tenemos bien claro que Cristo es la piedra angular y también es la piedra angular que sostiene y la piedra angular que cubre, es decir, Él es lo que está abajo, pero también es lo que nos cubre. Pero a veces los fundamentos sobre los que vamos a construir a veces no están muy claros, y la Biblia lo establece de una manera maravillosa desde el principio. Entonces, si nosotros somos parte de estos que hemos sido o que nos hemos arrepentido, que nos hemos bautizado, ahora es importante que en tu vida, en tu casa y en la iglesia cuidemos que haya lo siguiente. Esto, hermano, es una base para tu vida devocional, es una base para tu vida familiar y es una base para la iglesia de Cristo, sea una congregación local o como iglesia en su conjunto. Y aunque parezca repetitivo, quiero volver a mencionarlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los arrepentidos, todos los que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, necesitamos edificarnos en estas 4 cosas. Necesitamos ser construidos en estas 4 cosas. Imagínate una mesa que solo tenga 1 o 2 patas. Sencillamente nadie va a poder comer en ella. Tarde o temprano esa mesa va a destruirse o va a caerse, y todo lo que esté encima de esa mesa se va a derramar. Entonces necesitamos que configuremos nuestra mente y digamos: 4 cosas necesito en mi vida, 4 cosas necesito en mi casa, 4 cosas necesito en mi congregación. Vuelvo a insistir en el entendido que el trabajo del evangelio ha hecho efecto en nosotros, porque no podemos nosotros pedirle a quien no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador que avance hacia esto. No podemos. Por eso, hermano, la puerta es el evangelismo. Por eso la puerta es al arrepentimiento. Por eso el primer mensaje es: arrepiéntanse de sus pecados. Pero una vez que ya hemos entrado por la puerta del arrepentimiento, hemos entrado por la puerta angosta que es Jesucristo, ahora tenemos que edificarnos. No se trata de llegar a la iglesia, no se trata de vivir una vida donde digamos: creo en Dios, sí, creo en Jesucristo, pero a mi manera. No sé si tú has escuchado esta expresión: es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Entonces, hermano, eso se presta a mucha especulación, a mucho libertinaje, porque creer en Dios y después decir: bueno, yo sí creo en Dios, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero todo lo que sigue lo voy a hacer como yo quiera, como a mí me parezca. Eso demuestra falta de compromiso, pero también demuestra falta de seriedad en lo que realmente nosotros hemos hecho. El Señor quiere que seamos personas fuertes, que seamos personas poderosas en Él, que seamos familias que se distingan, familias que tengan prosperidad en todas las áreas, que se cumpla en nosotros la palabra del apóstol Juan cuando dijo: hijitos míos, yo anhelo que ustedes sean prosperados en todo, así como prosperan vuestras almas. Un desarrollo genuino en todo lo que nosotros somos. Necesitamos entonces decir: yo creo en Jesús y creo en Dios, pero quiero que ahora mi vida sea a la manera de Él, y no hay otra manera fuera de la Biblia. Entonces, habiendo dicho esto, yo quiero sembrar en tu corazón: Jesucristo modeló, trazó, ejemplificó cada una de estas cosas, de estos 4 pilares que deben de crecer
encima de la roca de salvación, que es el Evangelio de Jesucristo, que provoca en nosotros el arrepentimiento, estas 4 cosas Él las modeló en su propia vida. Por lo tanto, hay una enseñanza directa para que nosotros podamos trabajarlas. 1, conocerlas. 2, trabajarlas. 3, crecer en ellas. La primera, y perseveraban continuamente en la doctrina de los apóstoles. Ese es el primer pilar, la doctrina de los apóstoles. Jesucristo, la palabra dice que enseñaba y predicaba en las aldeas, en las ciudades y en los caminos. Jesús entonces es un modelo donde Él tenía una doctrina, tenía una enseñanza. Él mismo declaró: lo que yo enseño no lo digo de mí mismo, sino que lo que el Padre me enseñó es lo que yo les enseño a vosotros. Él mismo dejó claro que él había sido adoctrinado por el Padre. El Hijo fue enseñado, adoctrinado por el Padre. Si el Hijo, que es Dios, nos dejó enseñanza de que Él fue adoctrinado, y Él mismo declaró: y ninguna palabra es mía, sino todas mis palabras son las que he escuchado del Padre. Entonces, hermano, nos deja claro que Él vivió una vida de adoctrinamiento por el Padre que nosotros deberíamos de imitar. Entonces, la primer pilar que como iglesia, como hijo de Dios o hija de Dios y como familia deberíamos de buscar es ser enseñados. Es una de las cosas que más nos cuesta trabajo. A algunos nos da pereza, a algunos nos parece innecesario, a algunos nos parece que es irrelevante, pero la realidad, hermano, es que si no hay adoctrinamiento, vamos a ser presa fácil de toda confusión. Toda confusión que hay en el mundo aprovecha la ignorancia. Nosotros somos presas de nuestra propia ignorancia. En las áreas en las que nosotros somos ignorantes es donde es más fácil que seamos sorprendidos y que seamos engañados. En las áreas en las que nosotros somos ignorantes. No podemos darnos el lujo de ser ignorantes de algo tan relevante como es la palabra de Dios, de algo que es tan relevante como es el conocimiento de la eternidad. Así que, hermano, ya tienes a Jesús, ahora crece en la doctrina, aliméntate en la doctrina. Yo quiero que notes, hermano, que dentro de estos 4 fundamentos no existen, no están muchas de las otras cosas que a veces nosotros nos gusta o pensamos que debería haber en una iglesia. Y no digo que no sea importante, pero muchas veces somos juzgados porque no le damos de comer a los pobres. Muchas veces somos juzgados porque no entonamos cierto tipo de cantos. Muchas veces consideramos que debería ser más importante otro tipo de cosas en la iglesia, cosas que pueden estar en la Biblia, porque darle de comer al hambriento está en la Biblia, ¿verdad que sí? Cantar cánticos está en la Biblia, ¿verdad que sí? Pensamos tal vez que sería más importante liberar demonios o liberar endemoniados y echar fuera demonios, y eso está en la Biblia. El echar fuera demonios por el poder del Espíritu de Dios está en la palabra de Dios. Sin embargo, aunque hay muchas cosas que podemos encontrar en la palabra de Dios, no están dentro de las prácticas constantes y perseverantes que tenía la iglesia como modelo fundamental. Y a veces le ponemos más atención a esas cosas que no son fundamentales y que pueden ser más atractivas, hermano, porque ciertamente te aseguro que puede haber mucho más atractivo en presenciar un culto donde hay milagros, señales, sanidades y endemoniados que echan espuma,
Puede haber mucho más atractivo en eso que en tener que dedicarle tiempo, atención, devoción y esfuerzo en aprender y en memorizar lo que el Señor ha dejado escrito. Sin embargo, el Señor es muy claro: persevera primero en la doctrina. Hermano, perseverar en la doctrina es perseverar en las cosas, en las enseñanzas que aquí lo dice, que el Señor Jesucristo les dejó a los apóstoles. No a los apóstoles del siglo XXI, hermano, por favor. Eso es algo que poco a poco tenemos que dejar en claro. Es a los apóstoles del Cordero. Ubiquémonos. El momento en que está escrito esta palabra, no había apóstoles como hoy los concebimos. No existían. Solo había apóstoles que Jesucristo había entrenado, capacitado, instruido y adoctrinado personalmente. Así que nosotros deberíamos de preguntarnos cuáles eran las cosas que los apóstoles del Cordero dejaron bien claras. Mira, hermano, cuando la Biblia dice que la iglesia crecía en el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que está diciendo es que la iglesia ponía suma atención a lo que los apóstoles del Cordero habían dejado como enseñanza, y ponían suma atención al estudio y el escrutinio de que lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dejado escrito. Tristemente hoy ha corrido, hermano, el pensamiento de que cuando dice los fundamentos de apóstoles y profetas, se está refiriendo a los apóstoles y profetas del siglo XXI, pero eso es un absurdo, porque cuando la Biblia fue escrita no estaban pensando en los abusos que iban a venir en el futuro por aquellos que iban a enarbolar títulos de apóstoles y profetas, sino que ellos estaban pensando en el momento histórico que ellos estaban viviendo y en los fundamentos que ellos tenían. Cuando ellos hablaban de apóstoles y profetas, ni siquiera había Nuevo Testamento, no existía el canon del Nuevo Testamento. Lo que sí tenían era a los profetas que habían escrito acerca del Mesías: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Habacuc, etcétera, que habían escrito todos acerca del Mesías. Por eso había que tomarles atención. Y lo que sí tenían era todavía a los apóstoles vivos. La mayoría de ellos, obviamente, al paso de los años fueron muriendo, pero a los apóstoles y lo que ellos habían enseñado y que se estaba corriendo de boca en boca, y eventualmente algunos de ellos fueron haciendo escritos para recordar las enseñanzas que tenían frescas de lo que Jesús había enseñado. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas de los apóstoles? Son aquellas que tienen conexión con los apóstoles del Cordero y con lo que Jesús enseñó. No podemos llamarle una doctrina apostólica a nada que no tenga una conexión directa con Jesucristo, porque las doctrinas de los apóstoles es la continuación de toda la enseñanza que Cristo dejó. Queremos saber cuáles son estas de una manera más clara. Sería bueno volver a leer todos los sermones que vienen en el libro de los Hechos. Te lo dejo de tarea. Ve todos los sermones y ahí vas a encontrar la constante de las doctrinas de los apóstoles. Solamente quisiera rápidamente, porque si no esto nos va a llevar, solo hablar de las doctrinas apostólicas nos llevaría, hermano, otro medio año. Pero sí te puedo definir en 4 puntos la esencia de las doctrinas apostólicas. Primer punto: no hay otro medio de salvación más que Jesucristo. Eso es fundamental. Una doctrina apostólica es: no hay otro medio de salvación, solo Jesucristo. La segunda cosa es que todos los apóstoles coinciden: no puedes hacer absolutamente nada para ser salvo. Jesucristo es el único que te salva, pero también Jesucristo es el único que te puede traer a Él. Tercero, Él va a hacer la obra para que tú puedas permanecer firme hasta el último día. ¿Y cuál es el último día? El día de su venida. Amén. Y por último,
hay una promesa que Él tiene para todos aquellos que abracen al Salvador, que reconozcan que Él por su Espíritu Santo nos atrae a Él, que Él es el que nos hace perseverar hasta el fin de los tiempos. La promesa, ¿cuál es? Vivir con Él por toda la eternidad. Es decir, doctrina apostólica es la esperanza de una vida eterna. ¿Quieres conocer más de la doctrina de los apóstoles? Te invito a que leas Hebreos de manera muy central. Hebreos capítulo 6, donde ahí vienen 6 doctrinas que los apóstoles nos dejaron para que nosotros las conozcamos y las estudiemos. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Estas 6 doctrinas todas apuntan a Jesús, hacen relevante la redención en Cristo Jesús y relevante el permanecer para estar con Él por toda la eternidad. Amén. La semana pasada se te habló de las doctrinas de la gracia, se te dio un bosquejo rápido. Espero que hayamos puesto un poco de atención. Entonces, hermano, tu vida necesita crecer en la doctrina. Tu familia, necesitamos hablar de la doctrina, de los fundamentos, todas las doctrinas de Cristo. ¿Por qué se llamarán doctrinas de Cristo? Pues que giran alrededor de Cristo. ¿Estás aquí? No giran alrededor de los hombres, no giran alrededor de Moisés, no giran alrededor de las tradiciones judías, no giran alrededor de las ocurrencias del presente, giran alrededor de Cristo y su obra redentora. Las doctrinas de Cristo tienen que ver con Cristo. Segunda cosa, hermano, Jesucristo entonces, todo lo que habló del Padre fue lo que enseñó, y Él vino a dar cumplimiento a la doctrina que escuchó del Padre. Segunda cosa que necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La segunda cosa que necesitamos nosotros fortalecer nuestra vida es el entender que nos pertenecemos a todos los salvos del mundo. No podemos vivir aislados. Jesucristo no fue una persona aislada. Hermano, si algo tenía que nos identifica con Jesucristo, nos debe identificar, es que Jesús era altamente sociable. Jesucristo no vino como un ermitaño. Jesucristo no vino como una persona que se aislaba y aislaba a los demás. Tal vez pudiéramos tener esa imagen de Juan Bautista, pero no de Jesús. Jesucristo era una persona sociable. ¿Por qué iba Jesús a las fiestas? ¿Te has preguntado? ¿Por qué asistía a las bodas? ¿Por qué decía dejen a los niños que vengan a mí? ¿Por qué tocaba a los niños? ¿Por qué se metía a las casas de los recaudadores de impuestos? ¿Por qué comía en los hogares de las familias, como la familia de Betania? Porque era un hombre sociable. El Señor Jesucristo era Dios, pero de alguna manera nos muestra con toda claridad que es Dios teniendo comunión, relación con su creación. Entonces, hermano, Dios no quiere que vivamos aislados. Dios quiere que seamos una iglesia que entienda que somos gente, que somos seres sociables. Dios nos diseñó así, para que sociabilicemos, pero sociabilicemos sobre el fundamento, 1, de Cristo, y 2, de sus enseñanzas. Porque también puede haber una sociabilización mal entendida. Puede haber una iglesia que solo sociabiliza pero no tiene doctrina, se va a convertir en un club social, y Dios tampoco quiere eso. Vamos a sociabilizar, vamos a convivir, vamos a alegrarnos, vamos a platicar, vamos a jugar, vamos a reír, vamos a llorar, pero con un fundamento, el fundamento de la fe, el fundamento de la santidad que la doctrina de Cristo nos deja. Amén. Y entonces sí, juguemos, alegrémonos, disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que seamos familias, que riamos, que lloremos, que disfrutemos. Por eso, hermano, la familia es fundamental. Yo he visto familias cristianas que por causa del evangelio, un evangelio mal entendido, han terminado más divididas que unidas, han terminado más separadas que vinculadas, y yo no creo que eso sea lo que el Señor quiere. Pastor, pero la palabra dice que Jesucristo no vino
a unir sino a dividir, que Él no trajo paz sino espada por causa de su nombre. Pero ¿qué pasa cuando todos están en el mismo nombre? Ahí ya no aplica, porque cuando hay un hombre que conoce a Cristo y su mujer no quiere nada con Cristo, definitivamente que ahí va a haber espada, porque la propia espada de la palabra de Dios va a causar que la luz y las tinieblas no puedan tener comunión. Y tristemente ahí, mientras la mujer no quiera nada con Cristo, pues va a haber división. Pero nota que es una división por causa de Cristo, porque una de las partes no quiere nada con la luz. Y esa división llega un momento que el Señor dice: no pelees ahí. Es más, si el que está en tinieblas se quiere ir, no se lo impidas, deja que se vaya, porque está en tinieblas. Pero mientras él o ella, que no quiere nada con Dios, quiere estar contigo y tú consientes estar con él o con ella, no te vayas. Pero si él se quiere ir o ella se quiere ir, deja que se vaya, porque Dios no nos llamó tampoco a vivir en esclavitud. ¿Sí ves la diferencia, hermano? ¿Sí lo notas? Es decir, cuando es Cristo la causa, es decir, uno quiere caminar detrás del Señor y la otra parte, sea la abuela, sea el tío, sea el hijo, sea quien sea, no quiere, Dios te llamó a ti a bendecir. Pero si la otra parte que no quiere nada con el Señor no quiere estar cerca de ti, tampoco tienes tú o yo, no tenemos que estar suplicando, ni tampoco nos vamos a rendir a sus pecados, o vamos a terminar aceptando sus aberraciones. Por eso mejor tú busca estar con aquellos que sí aman a Dios. Pero con aquellos que sí aman a Dios y con aquellos que sí comparten tu misma fe, vincúlate más, unifícate más, hazte fuerte con ellos, únete, haz a un lado tus diferencias, haz a un lado las cosas que pueden ser secundarias, irrelevantes, y únete con los que sí caminan en la misma fe en Cristo Jesús. Por eso, si en tu casa todos son cristianos, vincúlate con ellos, únete con ellos, ora con ellos, intercede con ellos. Y en la iglesia, con cuánta más razón. Por eso, hermano, una de las cosas que yo más agradezco al Señor y que yo quiero llevarte a que tú lo valores también es el vincularnos con la iglesia universal en toda la historia y en todo el mundo. Aceptar que puedo tener comunión con todo aquel que haya reconocido a Cristo Jesús como su Señor y tenga las doctrinas fundamentales de salvación en su vida. Porque, hermano, hay doctrinas que no son fundamentales para la salvación. Las que sí son fundamentales hay que conocerlas. ¿Sabes tú cuáles son las doctrinas fundamentales de tu salvación? Ya te mencioné algunas. Esas son las que debemos cuidar. ¿Y cuáles no son relevantes para tu salvación y son muy propias de una línea hasta cierto punto incluso denominacional? Pues esas abracémoslas porque son parte de nuestra herencia, si tú quieres, pero no nos peleemos con el que no. ¿Sí me estoy dando a entender? Espero que sí. Porque, hermano, el más grande daño que se le ha hecho a la iglesia en toda la historia es separarnos de nuestros hermanos por cuestiones tan irrelevantes que a veces hacen que terminemos incluso hasta ofendiendo a alguien que es sincero con Cristo Jesús, solo porque en sus cultos, no sé, sus cultos son diferentes a los nuestros. Solo porque hay hermanos que cuando recogen las ofrendas tienen sus recolectores en la puerta. Cosas como esas que pueden ser tan absurdas. El tipo de música, la forma en que se organizan, la forma en que deciden cómo reconocen a sus líderes, ese tipo de cosas a veces no tienen nada que ver con la salvación, sino nada más con una perspectiva de orden, y que podemos estar de acuerdo o no.
pero que el fundamento de la doctrina de Cristo no está en juego. ¿Sí me estoy dando a entender? Tengamos comunión, atrevámonos. Para el 2021 vamos a involucrarnos en una actividad donde se van a reunir cristianos de muchas iglesias mexicanas en un evento para evangelizar la Ciudad de México. Y yo espero estar ahí. Y seguro que va a haber gente que hasta en su forma de comportarse, de actuar, de vestir, tal vez va a ser muy diferente y va a chocar un poquito con lo que yo estoy acostumbrado. Pero creo que vale la pena soportar, como la palabra nos enseña, y tener comunión con esa gente, con esos hermanos que han creído en Cristo, que ponen a Cristo en el centro, que la salvación es Cristo y solo Cristo, para poder acceder a la oportunidad de ser testigos de cómo muchos mexicanos pueden entregar su vida al Señor. Eso va a ser en el 2021 en un evento que se llama el Festival de la Esperanza. La palabra festival no me gusta mucho, pero más allá, hermano, de suspicacias, podemos estar de acuerdo que la más grande esperanza que el hombre tiene está en Jesucristo. Y entonces yo espero estar ahí, un evento que va a ser en junio de 2021 en el Estadio Azteca. Porque, hermano, basta ya de pensar que solamente hay que tener comunión con los que... Jesús no tuvo comunión solo los que eran igual que Él. No hubiera tenido comunión con nadie porque Él es Dios. ¿Con quién se hubiera juntado el Señor si solamente hubiera tenido que encontrar gente igual a Él? No encuentra ni uno, hermano, ni uno. Y se atrevió a tener comunión hasta con los samaritanos. La misma samaritana le dijo: ¿cómo te atreves tú a hablar conmigo cuando judíos y samaritanos no se tratan? O sea, ya estaban ellos hechos a la idea de ustedes son presbiterianos y nosotros pentecostales, así que ustedes allá, ¿verdad? Porque así nos tratamos. Ustedes son metodistas y nosotros somos la luz del mundo. No sé si no son cristianos, ¿verdad? La luz del mundo no son cristianos, hermano. Tienen a Jesús, enarbolan a Jesús, pero no son cristianos. Su salvación no está fundamentada en Cristo y solo en Cristo. Pero creo que debemos avanzar a lo que la Biblia dice, porque a veces decimos comunión y inmediatamente se nos va a la mente solo nuestra ronchita, ¿verdad? Solo nuestra ronchita. No. Tengamos comunión como familia, como congregación y como iglesia de Cristo universal. Perseveraban en la doctrina. Ahora, ¿qué nos va a permitir tener comunión con los que genuinamente son cristianos? La doctrina de Cristo, la doctrina que apunta a Cristo. Porque si no tenemos una buena doctrina, vamos a terminar aceptando a la luz del mundo como cristianos, y vamos a terminar aceptando a los católicos como cristianos y a los testigos de Jehová. Y si estamos bien fundamentados en la doctrina de Cristo, nos vamos a dar cuenta de aquellos que, aunque tengan en su membrete el nombre de Cristo, no tienen a Cristo como único Señor y Salvador. Y entonces sí vamos a poder decir, con ellos tal vez puedo tener comunión, pero para predicarles el Evangelio. Porque de otra manera, ¿cómo va a ser predicado el Evangelio si no tenemos comunión también con los inconversos? ¿Verdad? Hay que tener comunión hasta con los inconversos, pero como dice Pablo, pero no para practicar lo que ellos practican, sino con la esperanza de que ellos puedan ser traídos a Cristo. Y los que ya estamos en Cristo, entonces sí, convivir, perdonándonos unos a otros, soportándonos los unos a los otros y ayudándonos los unos a los otros y exhortándonos los unos a los otros a la palabra y a la santidad, como dice la palabra. Entonces vemos un Jesús que tenía comunión constantemente y que predicó la comunión. En esto sabrá el mundo que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, una característica del buen discipulado es comunión unos con otros. No existe un buen discipulado si no hay comunión unos con otros. Ese es el segundo fundamento, hermano.
Seamos una iglesia que anhele aprender, que anhele leer, que anhele conocer, que anhele profundizar en la palabra, y seamos una iglesia que anhele convivir, que anhele el conocer más personas, aunque seamos diferentes. Porque puede ser que haya una persona recién convertida y una persona que ya tiene 10 años, y obviamente, hermano, va a haber un gran trecho en cuanto a conocimiento, entendimiento, maduración. Y a veces somos insensibles, no entendemos a veces que aquel hermano es recién convertido. Hay que ser pacientes, que vienen generaciones nuevas detrás de nosotros y hay que ser pacientes. Si no existe comunión, ¿cómo los más viejos van a poder enseñar a los más jóvenes? Si no existe comunión, ¿cómo los que llevan más ventaja en la doctrina van a poder discipular a los que tienen menos tiempo? La comunión entonces debe ser, como Pablo decía acerca de los músicos del tabernáculo, los más expertos con los aprendices. Así dice la palabra que ponía David a los que ministraban la música, los más expertos con los aprendices. Y si eso era para la música, pues yo creo que cuanto más para las cosas más relevantes, como es la vida y la madurez cristiana. Y para eso necesitamos comunión. Amén. Entonces ten comunión en tu familia, ten comunión alrededor de la palabra. Siguiente, tercer pilar, en el partimiento del pan. Como ya lo expliqué, esto se refiere sin duda a la mesa del Señor. Pero ¿por qué la mesa del Señor es un fundamento? Porque la mesa del Señor nos pone en relieve el constante testimonio de quién murió, de quién nos redimió, quién nos salvó. En otras palabras, el tercer pilar es el reconocimiento diario, constante, permanente, de que no podemos nosotros solos, necesitamos la sangre de Jesús. Yo casi pudiera decirte que la mesa del Señor es un recordatorio que Dios nos puso para que no pongamos los ojos en nada ni en nadie más, seamos constantes, dependientes de la sangre de Jesús. Deja de ver a Jesús, hermano, y vas a ver otra cosa. Deja de ver a Cristo Jesús, hermano, y vas a terminar viendo otra cosa. Sea tu vida, sea tu problema, sea tu necesidad, o sean tus logros, sean tus éxitos. En cualquier momento, hermano, necesitamos constantemente voltear nuestros ojos y ver que Cristo nos ama, que Cristo murió, que Cristo derramó su sangre, que Cristo prometió. Todo lo que implica el sacrificio de Jesús debe ser una constante en nuestra vida. Entonces, alguien dirá, ¿qué no es eso lo mismo que la doctrina? Sí y no, porque la doctrina es todo lo que nos recuerda la enseñanza de vida, y la mesa del Señor es su obra. Te lo voy a poner así: la doctrina de Cristo es recordar lo que Él nos enseñó. La mesa del Señor es recordar qué hizo Él por ti. Porque es muy diferente aprender todo lo que tu padre te enseña a amar a tu padre. Son dos cosas diferentes, hermano. Hermano, hay gente que está resentida con sus padres, pero recuerda todo lo que sus padres les enseñaron, y se pueden sentir hasta orgullosos de lo que sus padres les enseñaron, pero están resentidos con ellos, no tienen vínculo con ellos, porque valoran lo que les enseñaron, pero no aprecian lo que sus padres son o fueron con ellos. Hay mucha gente que puede ser cristiana y que puede tener buen conocimiento de la Biblia, se sabe la Biblia, dice la Biblia, dicta la Biblia, enseña la Biblia, predica la Biblia, conoce las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, pero no tiene relación con Dios. Es insensible. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de qué hizo Dios por él. Porque una cosa es lo que Dios quiere enseñarte y que recordemos y nunca olvidemos, pero otra cosa es qué te produce. ¿Qué le dijo el Señor a Éfeso? Mira, a Éfeso le dijo: te aplaudo. Dos cosas: que has retenido la enseñanza y has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Verdad que sí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y tu primer amor no es que te enseñé. Tu primer amor es cuánto te amé y qué hice por ti. Esto es bien importante, hermano. Por eso la mesa del Señor, hermano, es como la oportunidad, no la oportunidad, es el momento en que Dios nos da para que nuestro corazón se vuelva a sensibilizar. ¿Cuántas veces los que somos padres no le hemos dicho a nuestros hijos ante una situación: es que mira, lo que tú deberías aprender es esto, lo que te hace falta es recordar esto, si tú hicieras esto o si tú recordaras esto? Y a veces lo que nuestros hijos quieren no es un sermón, es un abrazo, es un te entiendo. A veces no están esperando el consejo, ¿verdad? Pero a veces como padres pensamos que lo que ellos tienen que entender es que les está pasando lo que está pasando porque no han aprendido la lección. Pero a veces nuestros hijos lo que necesitan es solo un estoy contigo. Y la mesa del Señor es la administración que Dios nos da cada vez para decirnos: estoy contigo. ¿Sabes por qué di mi sangre? Porque te amé. Todavía no aprendías ni una sola cosa de la doctrina, pero ya te amaba y por eso morí. El Señor Jesús no murió por los que se saben la doctrina. El Señor murió por los que necesitaban salvación, porque no podíamos sin Él. Entonces, hermano amado, por eso dentro de los 4 fundamentos es: aprende la doctrina, ten comunión, pero nunca pierdas sensibilidad por lo que Dios hizo por ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No nos sintamos orgullosos, lo voy a decir esto muy claro y yo sé que todos me van a entender. No nos sintamos orgullosos de que podemos identificar quién se dice ser apóstol y no lo es. Lo peor que nos puede pasar es que llegue el día de mañana y nos sintamos orgullosos de poder haber dicho: fulano, sutano, perengano no son apóstoles. Y que ese sea nuestro orgullo. Qué miserables, qué vanos nos hicimos ya. Porque tampoco vamos a sentirnos orgullosos de lo que descalificamos. Gloria a Dios si podemos discernir donde no se está moviendo realmente lo que Dios ha dicho. Porque la única manera de reconocer quién es apóstol y quién no es apóstol, 1 es por el Espíritu Santo y 2 por la palabra, por la doctrina. Pero nos vamos a sentir más orgullosos de la doctrina y más orgullosos incluso del discernimiento espiritual, porque puede ser que por discernimiento espiritual, y que eso nos haga duros e insensibles ante el acto sublime del amor de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso el tercer pilar es un pilar que está vinculado a la muerte, vinculado a la redención. Una iglesia que deja de mirar la cruz. Mira, hermano, eso también nosotros ya no podemos salvar de la cruz, porque luego la tradición evangélica nos dice: tú no tienes ya por qué estar dándole culto a la cruz. No, una cosa es darle culto a la cruz y otra cosa es dejar de mirar lo que pasó en la cruz. No podemos dejar de ver a la cruz. El día que miremos de ver la cruz de Cristo, tal vez hay que decirlo completo, vamos a estar en graves problemas. Por eso la Santa Cena es ver la cruz, ver la sangre, ver el cuerpo partido, ver la promesa de redención, para que nuestro corazón no se haga duro. En tu casa necesitamos que en nuestra casa haya un lugar para Cristo, un lugar donde digamos a nuestra familia: aquí lo más importante es el amor de Dios, lo más importante es lo que Jesús hizo por nosotros. Tus hijos, te aseguro, tu esposa, tu esposo, a veces lo que más necesitamos no es un consejo, una instrucción, una reprensión. Lo que necesitamos es que nos enfoquen y nos digan: Jesús te ama, Dios no te ha rechazado, Dios no te ha despreciado. Por eso, hermano, la mesa del Señor es un componente que nos lleva ¿a qué? A adorar, a sublimar nuestra alma y decir: Señor, toda la gloria sea para ti, toda la gloria.
Y entonces cuando vemos la cruz decimos, yo no tengo mérito, yo no tengo de qué sentirme orgulloso, al final no tengo de qué sentirme yo satisfecho en mis propias capacidades, porque si no fuera por el amor de Dios, nada vale, nada sirve. Entonces, poner a Cristo en el centro es decir, toda la gloria es de mi Señor. Yo creo que en esa parte la verdad es que nos falta muchos. Perdón que te lo diga, hermano, pero a veces somos muy insensibles con el cuerpo y la sangre de Jesús. Damos por sentado la vida, damos por sentado la salvación, damos por sentado que el Señor nos amó. No lo demos por sentado, que nuestro corazón no pierda esa sensibilidad. Por eso es un pilar. ¿Sabes cuántas iglesias están muy bien estructuradas, muy bien organizadas, muy bien ordenadas, pero han perdido, se han hecho frías? Que Dios nos guarde, hermano, de hacernos una iglesia fría, insensible, porque cuando yo recuerdo que yo no merecía nada, entonces puedo ser un poquito más sensible, un poquito más tolerante con quien viene detrás de mí, con quien llega a la iglesia. Y entonces ya mi orgullo ya no va a ser ni yo ni mi iglesia. Es más, se va a acabar el orgullo. Y tal vez en mi casa, cuando recuerde de qué me salvó el Señor y cuánto pagó por mí, tal vez voy a poder ser un poco más paciente con mi esposo, con mi esposa y con mis hijos. Pero la iglesia se hace dura porque nos sentimos tan orgullosos hasta de nuestra propia religión. Último, casi me atrevo a decir que este es el pilar más inestable en la mayoría de familias y en la mayoría de congregaciones. Este pilar, el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿qué lugar ocupan? ¿Qué lugar ocupa el santo memorial, el santo recordatorio y la santa esperanza? Porque creo que también antes de avanzar al cuarto tenemos que dejar bien claro, la mesa del Señor también es proclamar un futuro mejor, es declarar un futuro prometedor en Cristo Jesús. Aquí no se acaba. ¿Por qué la iglesia de la Reforma, la iglesia perseguida por la iglesia católica por muchos años, por qué estaban tan dispuestos a morir en las hogueras? Porque este fundamento lo tenían bien claro. Jesús murió por mí para darme una esperanza mejor, un futuro mejor en la eternidad. Puedo morir por Él. Si alguien pudo ver la película del Peregrino o está leyendo el libro, te vas a dar cuenta que estos 4 fundamentos están ahí. ¿Por qué Peregrino estuvo dispuesto incluso hasta dejar a su esposa y a sus hijos? Cuando se dio cuenta que lo más valioso es que su esposa y sus hijos vieran a Jesús, aunque no lo vieran a Él. Y la única manera de que eso ocurriera es Él dando su vida por causa de Jesús. Siguiente elemento. Y las oraciones. Bueno, antes, Jesús habló del partimiento del pan, por supuesto, hermano. Toda su vida, todo su ministerio estuvo anunciando: voy a morir, voy a resucitar, deben de abrazar mi muerte, deben abrazar mi resurrección. Yo soy el pan que viene del cielo, soy el pan partido. El que no coma y el que no beba mi sangre no tendrá parte conmigo en el cielo. Todo giró alrededor de su sacrificio. ¿No dice la palabra, hermano, que cuando Él partió el pan en la Santa Cena, sus apóstoles dijeron: ahora entendemos de qué nos hablaba? 3 años y medio hablándoles de ese día y no lo entendieron hasta que llegó el cumplimiento. Entonces, hermano, por eso toda nuestra vida debería de girar en eso. Jesús vino, Jesús murió, Dios se hizo carne, el Hijo de Dios detuvo el juicio contra nosotros. Cristo Jesús vino a pagar el precio para darnos vida y ahora nos espera por su sangre, por su muerte, nos espera una esperanza mejor. Si el día de hoy me quitan todo, no pasa nada porque tengo la vida eterna. Pero la realidad
Es que como no vemos el pan, no vemos, perdón, el partimiento del pan, es decir, su muerte y su resurrección con tal firmeza, a veces nos duele tanto siquiera, hermano, que no tengamos hoy tal vez que comer. Y le reclamamos tanto al Señor. Cuarto, y las oraciones. El cuarto fundamento son las oraciones o la oración. Jesucristo, una de sus más grandes enseñanzas es que permitía que sus discípulos lo vieran orar, lo vieran orar, lo vieran orar, lo vieran orar. Todo el tiempo ve, y el Señor detenía cosas para orar, detenía el avance para orar, se apartaba para orar. A sus discípulos les anunciaba: vayan más lejos, yo me voy a quedar a orar. Invitó a los 3 discípulos a la oración del Getsemaní. Cuando tuvo que escoger a los 12 apóstoles, dice que toda la noche estuvo orando para que Dios demostrara quiénes eran. Cuando iba a resucitar a Lázaro, esa oración de Lázaro para mí es muy didáctica, porque dice: Señor, Padre mío, dice: Padre mío, yo sé que tú siempre me oyes, pero oro así para que estos vean y crean que tú me enviaste. Como diciendo, tú y yo ya tuvimos esta conversación, pero tengo que enseñarles a ellos la importancia de orar. ¿Cuánto estamos orando? Hermano, hay que detener nuestro avance para orar. Hay que detenernos de repente lo que estamos haciendo y orar. Hermano, la semana pasada que nos llegó el aviso de que se estaba pidiendo a nivel mundial una oración por Australia, hermano, yo en ese momento, yo me encontraba con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Nos encontrábamos en la calle, y cuando me llegó el mensaje, lo reenvié. Le pedí a los hermanos que lo reenviaran, no sé si te llegó, que se orara aquí en la iglesia por ese motivo. Y en ese momento, en el carro, nos detuvimos y oramos por Australia, y fue una bendición. Detengamos nuestra marcha, no necesitamos hacer todo un protocolo. Si tú puedes tener algo muy especial, está bien, también eso es muy hermoso, pero detengamos nuestras marchas, que todo el tiempo estemos orando, en lo privado y como familia, que tus hijos, que mis hijos nos vean orar. Hijos, vamos a orar, nos acabamos de enterar de que hay tal situación, vamos a orar. En el carro, en la calle, en la comida, en la mañana, en la tarde. Hagamos devocionales, y en cada devocional que haya estos 4 componentes. Que en cada devocional que tengamos en nuestra casa digamos: familia, vamos a ver qué dice la palabra, leamos. Hermano, solo leer es instrucción. Ni siquiera tienes que dar una enseñanza. Solo leer la Biblia y que cada quien diga qué entendió es suficiente. A ver, vamos a leer este pasaje: ¿qué entendiste? Tal cosa, amén. Eso está bien. Ahora vamos a orar juntos. Ahora vamos a recordar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que estamos aquí por Él y para Él. Y vamos a terminar tal vez con un tiempo no sé, de comunión, de un juego o comer juntos. Por eso la oración en las comidas, hermano, es bien importante. Porque ¿por qué oramos nosotros por los alimentos? Hermano, tal vez pensamos que es porque hay que bendecir lo que Dios nos da, y ese principio es correcto. Hay que dar gracias por todo lo que Dios nos da, porque nada es de desecharse, dice la palabra, sino que tiene que ser recibido con acciones de gracias. Eso dice. Pero ¿no crees que la comida es un buen momento para que tus hijos te vean orar, para que ellos practiquen la oración, para que tú les digas: Cristo es nuestro Señor, y ya estamos aquí en esta mesa, pero en la cabecera o en una silla o en un lugar especial está Cristo, y somos de Él y somos para Él? Y que después comamos. Solo el hecho de comer juntos después de orar ya es comunión. Ya estás conviviendo con tu familia. Que platiquen de cómo les fue en el día, cómo les fue en la escuela, qué problemas tuvieron. Eso ya es comunión. Y que eso se replique en la iglesia, eso es una bendición. Que podamos tener oraciones conjuntas. Hermano amado, no pienses que solo la oración del pastor sirve. La oración también del que está junto a ti, una oración sincera delante de Dios en el nombre de Jesús, Dios la escucha, no importa de quién venga. Porque no pienses que Dios escucha más a los que tienen más posición, entre comillas.
Eso no es así. ¿Por qué no le pides un domingo si ves que está complicado acceder al pastor? No porque el pastor no pueda orar o no quiera orar, yo puedo orar por todos ustedes, pero mi oración no es mejor que la tuya, porque yo no soy más grande que tú. Eso es una gran mentira que nos han vendido nuestros esquemas religiosos o nuestros esquemas litúrgicos. Pensar que el que predica o el que es el pastor de una iglesia es mejor. Mira, al contrario, yo no encuentro un texto que diga que los pastores deben orar por las ovejas. ¿Sabes qué dice? Que vamos a dar cuentas. Dice, pastores, dice, ustedes velen porque van a dar cuentas. Pero sí veo un pasaje que dice, y ustedes no dejen de orar por vuestros pastores. Ahí sí dice literal, no dejen de orar por vuestros pastores. Y en otro pasaje dice, y oren por los que están en autoridad. Y eso pues obviamente se refiere, el contexto habla de las autoridades civiles, pero no dice a las autoridades oren. No, como que el velar implica muchas más cosas, ¿verdad? El velar implica más cosas, pero al pueblo se le dice, ustedes oren por vuestros pastores. Dice, de hecho dice así, y oren por vuestros pastores como quienes van a dar cuentas de vosotros. Entonces, la oración de un pastor no es más grande ni mejor. No estoy diciendo que obviamente en un momento dado necesitamos que alguien ore por nosotros, alguien que sentimos respeto, si tú quieres, y eso está bien. Pero si en este momento al que está a tu lado le dijeras, hermano, ¿puedo orar por mí?, esa oración Dios la va a escuchar, porque Dios no prometió escuchar a unos sí y a otros no. Dios ha dicho, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. También dice, y cuando oren, no oren para pedir de manera egoísta, porque esas oraciones muchas veces no son escuchadas, sino oren conforme a la palabra y a la voluntad del Señor. Entonces la doctrina también es necesaria para orar, porque la doctrina nos va a unir con la palabra para que oremos conforme a la palabra. Pero si te das cuenta, estas son 4 cosas que tenemos que tener en nuestra vida personal. Como persona, tú te debe de preocupar aprender más de la palabra. 2, tener comunión con los que te rodean, sea para predicarles el evangelio o sea para crecer y madurar. 3, debes cuidar tu corazón para que nunca pierdas sensibilidad acerca de lo que Dios ya hizo contigo. Y 4, hacer constantes oraciones a favor de los que te rodean y después a favor de ti. Como familia debemos buscar tener un culto familiar o tener devociones donde leamos la Biblia, conozcamos la palabra, tengamos comunión, pongamos a Cristo en el centro y nuestro corazón nunca pierda sensibilidad por Cristo y podamos interceder los unos por los otros. Y a nivel de iglesia tenemos que tener la doctrina de Cristo como fundamento, es la máxima autoridad. Apréndete esto, hermano, la única autoridad máxima visible a la que tus ojos pueden tener acceso es la palabra de Dios. Los ministros son autoridades sujetos a la Biblia. Un hombre no puede ser la máxima autoridad de ninguna iglesia, porque ya hay una máxima autoridad en las iglesias: Cristo Jesús, representado visualmente en su bendita palabra. Y de ahí todos son autoridades delegadas, todos, a los cuales debemos respetar y a los cuales debemos obedecer también, siempre y cuando estén sujetos ¿a qué? A Cristo a través de su palabra. Y en ese sentido, tener comunión, convivencia, conocernos, ayudarnos, exhortarnos, y en ese mismo tenor ser muy sensibles poniendo a Cristo, su sacrificio, su obra, su amor, y en ese sentido poder interceder los unos por los otros. Termino, hermano, ya tomé mucho tiempo. Termino solo con un versículo ahí que me hace ruido. 43, y sobrevino todo temor a toda persona.
Yo pensé que iba a ser un poco más rápido, pero te lo digo rápido. Cuando tenemos esos 4 fundamentos, hay temor. ¿Cómo no va a haber temor, hermano? Si la doctrina, la comunión, el rendirnos cuentas, la oración y poner a Cristo en el centro todo el tiempo, claro que nos va a dar temor, pero un temor santo, un temor de no defraudarnos, un temor basado en el amor. Y señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Sabes por qué me era importante este versículo? Porque las señales y maravillas no son un fundamento. Las señales y maravillas son consecuencia, no son un fundamento. Yo espero, yo anhelo con todo mi corazón ver señales y maravillas, como ya las he visto y como las seguiremos viendo, pero que estas señales y maravillas sean la consecuencia que siga a una iglesia que evangeliza el arrepentimiento y que está edificando sobre 4 columnas. Y entonces sí, las señales y maravillas van a venir, nos van a seguir y se va a cumplir la palabra de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen, seguirán. Y entonces, hermano, milagros, liberaciones. No necesitamos hacer un culto de liberación. Las liberaciones van a estar todo el tiempo. No es necesario hacer una campaña de señales y prodigios. Los prodigios van a venir todo el tiempo. ¿Para qué queremos campañas de señales y milagros? ¿Para qué? Una vez al mes, gran culto de milagros. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Por qué no un gran culto a Cristo Jesús y a su obra salvadora? A eso sí nos llama el Señor. Un gran culto donde va a haber palabra de Dios. Un gran culto donde va a haber comunión los unos con los otros. Un gran culto donde va a haber adoración, alabanza y exaltación al sacrificio y la obra de Cristo. Y un gran culto donde vamos a estar orando al Padre unos por otros. Y entonces vendrán las demás cosas. Y en la semana van a sonar los teléfonos, los celulares. El Señor me ayudó, el Señor me mostró, el Señor me liberó, el Señor me dio una manifestación. No va a ser necesario. Vamos a ser testigos de eso, porque vamos a ser llevados a la batalla, a la lucha, y en medio de esa batalla vamos a tener la victoria. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, la próxima semana estamos en oración, pero en 15 días vamos a hablar de señales y milagros. Porque si alguien dice, somos una iglesia que no cree en los milagros ni en las señales, no, si somos una iglesia que cree en milagros y señales, pero que venga como un accesorio a los fundamentos. ¿Para qué señales, hermanos? Señales y milagros sin doctrina se va a convertir en un grave peligro. Sin poner a Cristo en el centro, hermano, se va a convertir eso en una gran herejía. Qué terrible usar a Cristo como pretexto para que nos haga milagros y nunca tener entendimiento de que Él es el único medio para la salvación y vida eterna. Hermano, cuando yo veo todos estos movimientos como Pare de Sufrir, que Pare de Sufrir es uno de los más famosos, pero hay muchos que son igual, me molesta, me da coraje y me da mucha indignación, porque usan el nombre de Cristo Jesús como que si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Nunca dicen Cristo me salvó, Cristo me redimió, me di cuenta que yo era un pecador, me di cuenta que yo merecía el infierno y ahora doy gracias porque sé que tengo vida eterna, tengo gozo y paz. No, jamás. Solo hablan de cosas materiales, temporales que se van a terminar destruyendo, como dice Pedro. Y todas las cosas de esta vida junto con la tierra quedarán fundidas en un juicio de fuego. Eso dice. Y todo va a pasar. Y como dice, destruidos por fuego. Mira, hoy el mundo está gritando de alarma porque se están quemando árboles y se están muriendo millones de animalitos. Y no se ponen a pensar que eso que está pasando es solo como un ensayo del juicio de fuego que la Biblia dice que vendrá al final de los tiempos. Y el único escape se llama Jesucristo.